Habíamos entonces iniciado el asunto este de la propagación en el espacio libre y estas expresiones que vemos aquí son las que hemos obtenido para poder, digamos, estimar los valores del campo eléctrico. Recuerden que todos estos valores que estamos hablando ahora son valores medios, ¿verdad? Em, bueno, este no es una potencia, sino que es una intensidad de campo. Sin embargo, lo estamos aclarando aquí, ¿verdad? Que son valores RMS. O sea, que esto no nos va a dar información de los valores instantáneos. Eso es lo primero. Aquí no hay nada. ¿Y por qué eso podría ser importante? Porque si en un instante determinado el campo bajara a niveles que hacen imposible la recepción, la comunicación se cortaría, ¿verdad? Aun cuando el promedio esté bien. Ahora, en nuestro caso, en todo lo que es las comunicaciones radioeléctricas, la comunicación debe mantenerse en cada instante o por lo menos en, digamos, en un porcentaje muy alto del tiempo. Digamos, normalmente lo hablamos en términos de porcentaje, refiriéndonos al porcentaje del tiempo en que no vamos a tener un nivel adecuado. A eso le llamamos indisponibilidad. O sea, digamos, podemos tener 0.001% del tiempo, podríamos admitir de que la señal que va a llegar hace imposible la comunicación. Entonces, un porcentaje bien chico, ¿verdad? Porque sería, lo que nos vamos a encontrar es que en la práctica mantener el 100% sería muy costoso. Entonces, pero si los porcentajes son pequeños, de manera que son tolerables, entonces podemos jugar, ¿verdad? Con el comportamiento que podemos tener de la señal. Aquí lo que nos interesa no es tanto la variación de la señal en sí, digamos. Recuerden que es una señal de tipo senoidal, con la que usamos aquí en el modelo. Realmente no es exactamente senoidal, es cuasi senoidal, pero ese no es las variaciones que nos preocupan más, sino las variaciones que nos preocupan son aquellas que ocurren producto de los fenómenos atmosféricos, o sea que podemos tener variaciones instantáneas muy significativas que podrían hacer que en ese momento la señal sea inútil, ¿verdad? Pero claro, el promedio no sale bien, pero los valores instantáneos no. Entonces, ahí es donde tenemos que regresar más adelante de ver cómo nos aseguramos que los valores instantáneos en la mayoría del tiempo, o sea que si tomamos una ventana de tiempo y pudiéramos, digamos, ir evaluando instante por instante y ver cuando la señal es muy baja, sumar todos los instantes y asegurarnos que los porcentajes sean adecuados. O sea, que queríamos decir que los porcentajes de señal muy baja sean insignificantes. Aquí vamos a entrar en el criterio, qué tanto son esos porcentajes y eso va a tener que estar relacionado con el tipo de comunicaciones que vamos a meter, porque si ustedes tienen altos flujos con altas tasas de datos en el orden de megabits o incluso gigabits, ¿verdad? Pues un pequeño instante son muchos bits, ¿verdad? Que estaríamos perdiendo. De ahí que ese enfoque lo vamos a tener de vuelta. Entonces, no perdamos de vista eso, ¿verdad? Que el hecho que trabajáramos con valores medios y nos basamos en potencias en este caso, y de ahí de las potencias estamos derivando, porque si ustedes se fijan, la ecuación de Friis está más basada en potencias, y lo que hemos derivado ahora es los valores del campo, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con lo que significan estas cosas. Y este significado es importantísimo al momento de hacer un uso práctico de estos. Bien, entonces teníamos estas expresiones, las tenemos en su forma logarítmica. De vuelta,
Insisto, esto es válido únicamente para condiciones de espacio libre y que son valores medios, ¿verdad? Muy bien. Esta es la, la expresión pues, que habíamos obtenido del campo para el espacio libre. Entonces, podemos, aquí está, aparece con el pire, ¿no? Despejando el pire. Entonces, son 30 pt por gt raíz sobre distancia. Aquí estamos en, esto está en watts y esto está en metros, ¿no? La expresión no tiene todas las correcciones que hicimos. Recuerden de dónde venimos. Venimos de acá y empezamos a trabajar y finalmente introdujimos las unidades y obtuvimos estas expresiones, una vez cambiando las unidades. Volviendo entonces a la básica, que es esta. Muy bien. Entonces, eh, tenemos por otro lado lo que hemos encontrado, esto que hemos definido como área equivalente en el lado del receptor. O sea, nos colocamos ahora en el lado del receptor y podemos relacionar esa área equivalente con la ganancia, ¿no? Y como hemos comentado, aunque esto se refiere a una antena en el modo de recepción y lo asociamos con un parámetro que fue derivado viendo la antena en el modo transmisión, podemos encontrar una a partir de la otra, ¿no? Entonces, esta la podemos medir y esta la podemos deducir por la relación de equivalencia. Muy bien, eso lo tenemos y podríamos entonces encontrar que la potencia recibida, fíjense, estamos siempre hablando de valores medios y estamos considerando como que fuera un rayo, ¿verdad? Porque realmente nos interesa el área equivalente en un punto, porque aquí estamos considerando, esto recuerden que esto varía con la posición del espacio en que nos ubiquemos. Sin embargo, aquí estamos considerando los valores máximos, como que toda el efecto neto se concentrará en ese punto, porque aquí estaríamos obteniendo la potencia total que vamos a recibir en el receptor, pero a partir de un valor único de área que está relacionado a un punto espacial específico. Por eso es que decimos que es un rayo el modelo que estamos tomando, por la densidad de potencia, ¿en dónde? En ese punto en el cual esto es máximo. Ahora, hay más densidad de potencia en el resto del espacio, ¿verdad? Pero esta aproximación nos permite indirectamente encontrar la potencia total que estaremos recibiendo en el sector, aunque en la realidad es una integración, ¿verdad? O sea, si consideramos el frente de onda, si volvemos al concepto de frente de onda, tendríamos que integrar esa densidad de potencia de acuerdo a esta función, porque esto es una función, ¿no? Y obtendríamos la potencia total. Mediante este mecanismo llegamos a ese valor por un simple producto. O sea que hemos construido el modelo para que esto sea posible de esta manera. Bien, bien, esto que tenemos aquí es general, ¿verdad? Siempre sería válido, sin importar si estuviésemos en condición de espacio libre. O sea que si yo de alguna manera encuentro, si de alguna manera conozco, si yo sé cuál es la densidad de potencia que llegó a la antena, simplemente tengo el valor, ¿verdad? El valor en ese punto, en watts por metros cuadrados, tengo esa magnitud, simplemente lo multiplico por el área que conozco en ese punto y obtendría la potencia recibida, independientemente de que esto provenga de una condición de espacio libre. Eso siempre es cierto. Claro, si es el espacio libre, habría que aclarar aquí que es la densidad de potencia bajo condición de espacio libre. ¿Cómo sería bajo otra condición? Pues va a depender, eh, depender de qué se trata, ¿verdad? De momento, nosotros estamos en el lado de recepción. No se nos ha dado información de qué hay atrás. Así que simplemente tomaríamos, lo más que podemos decir, esta es la densidad de potencia. No podríamos afirmar, solo conociendo el valor de la densidad de potencia, no podríamos afirmar si eso proviene del espacio libre o no proviene
de una condición del espacio libre. No, no podríamos. Esa información la tendríamos que conocer de antemano. Si esta es la única información disponible, eh, esto lo podríamos decir. Si conocemos estos dos parámetros, hasta ahí es lo más que podemos decir. Bien, este es el comentario que aparece aquí. Entonces, teniendo en cuenta que para cualquier condición, no necesariamente el espacio libre, esto no sería necesariamente espacio libre, donde el valor eficaz del campo recibido no es necesariamente igual al del espacio libre. O sea que vamos a buscar, aquí esto va a tener asociado un campo, ¿no? Un campo eléctrico, esta densidad de potencia que tengo. Recuerda que ahorita estamos, en el caso anterior, partimos del hecho que estamos en el espacio libre y estaríamos estimando lo que llega al receptor. Ahora no, porque estamos en otra situación. Nos hemos puesto al receptor, desconocemos lo que hay atrás, lo único que conocemos es la densidad de potencia. Y yo podría, a partir de esa densidad de potencia, deducir eh, cuál es el campo eléctrico asociado, el valor RMS asociado. Entonces, sería esto, ¿no? Esto vale para cualquier condición. O sea, conocemos el campo, no sabemos, simplemente colóquese, ahorita está en su casa, si usted tuviera un medidor de campo, usted tendría ahí un valor de campo, pero no podría decir de dónde proviene, ni cómo provino, ni cuál fue el fenómeno que hay detrás, ¿no? Bueno, eso es lo que tengo aquí. Tomamos ese campo, su magnitud, lo elevamos al cuadrado, lo dimos entre 120 pi y obtenemos la densidad de potencia en el punto de observación. Eso lo podemos decir. Lo que no podemos decir si este campo proviene del espacio libre o no, a no ser que me den esa información. Que alguien fue y verificó de dónde viene y empezó a asegurarse que fuera el espacio libre. Esta sería una expresión general para cualquier caso, siempre y cuando no asumamos que esto es espacio libre. Sería general. Entonces, a ese no le vamos a poner el índice, vamos a decir es la magnitud del campo eléctrico, punto. Pudiera ser espacio libre o no, pero esto sigue siendo cierto. Bien, vamos por ahí. Entonces, tomamos esa expresión, o sea, tomamos lo que tenemos aquí, vamos a reemplazar la densidad de potencia por esto, y esto sigue siendo está generalizado, ¿no? O sea, en el punto de recepción estamos en el lado de la antena receptora, ¿no? El campo que incide en la antena receptora, no pierdan de vista eso, no es el campo que sale de la antena. Estamos ubicados allá en el extremo. Bueno, el campo que llegó, por las razones como haya llegado, sobre 120 pi por lambda cuadrado sobre 4 pi por GR, me daría la potencia recibida. Usando ese modelo de un rayo, pero no sabemos qué tipo, o una mezcla de rayos, lo que tendríamos aquí, ¿no? Y nos da un resultante que es el que estaría capturando la antena. Muy bien. Esto lo podríamos expresar en forma logarítmica. Eh, Primero habríamos que, bueno, cambiar unidades. En lugar de longitud de onda, se prefiere usar la frecuencia en la mayoría de los casos. Y vean ustedes lo que tenemos. Recuerden que aquí no hay nada logarítmico. La ganancia es un valor lineal, el que tenemos aquí. Bien, entonces hacemos cambios aquí, cambiando la frecuencia. La vamos a expresar en megahertz, por un lado. Pueden verificar estas cantidades tranquilamente en su casa. Y bueno, ahora le aplicamos el logaritmo. Una vez que ya tenemos identificados los factores que están involucrados. Aquí estamos considerando el campo. También hay que considerar qué unidades le vamos a poner. Vamos a bajar la potencia en watts, pero el campo tendríamos que expresarlo en valores medidos. Típicamente, como hemos dicho antes, son microvoltios, pues son valores bien bajos, milivoltios, microvoltios.
Pongamos microvoltios aquí. Y le aplicamos a toda esta cosa el 10 logaritmo, ¿no? Dado que es una potencia, 10 logaritmo a un lado, 10 logaritmo al otro lado, y se expande de esta manera. Vean lo que queda. La potencia en relación a un watts, pues sería un dB watts, es igual a 20 logaritmo de base 10 del campo referido a un microvoltio por metro menos 20 logaritmo de 10 de la frecuencia referida a un megahertz. La ganancia estaría referido a la isotrópica y nos aparece un factor aquí, menos 107.21. O sea que si conocemos el campo, pero el campo en la antena de destino, no en otro punto, es en el punto final, ya en exactamente el campo que incide sobre la antena, y conocemos la frecuencia y la ganancia del receptor, podemos estimar la potencia recibida, el valor medio, no la instantánea, pero sí el valor medio. Sobre el valor instantáneo, como recalqué antes, no sabemos nada. Y no hay forma de saberlo, a no ser que obtengamos más información, más datos, vamos más información, pero con solo el campo medio y todo esto, a lo más que podemos llegar es aquí. Ok, entonces aquí el campo es, el que nos estamos refiriendo, es el valor eficaz del campo eléctrico que incide sobre la antena receptora en una condición que no es necesariamente el espacio libre. O sea que si esto fuera espacio libre va a, va a ser un valor específico. Si es otra condición, por ejemplo, ¿cuál otra condición diría usted? Bueno, la otra condición es que haya un rayo directo más un rayo reflejado. La suma de esos dos da otra cosa. Pues me daría otro valor, ¿no? Entonces, sí va a afectar lo que hay atrás, cómo llegó hasta aquí. Bien, si es espacio libre, me da un valor. Si es otra, o puede ser que en el camino, o por ejemplo en su casa, usted está ahorita en su casa y está midiendo el campo, pues tiene las paredes detrás, ¿verdad? Está en un cuarto. Entonces hay unas paredes que van a alterar el valor del campo que se está recibiendo. Usted simplemente midió ese campo después de que pasó por las paredes, porque ahí es donde tiene su antena, la de su celular, por ejemplo. Y ese valor medio es el que entra ahí. ¿Es claro esta explicación? Sí, Fíjense bien, entonces he tomado tiempo para explicarles la interpretación, porque ese es el valor de los resultados que tenemos. Matemáticamente esto es sumamente sencillo, ¿no? No hay ninguna complejidad. Por eso es que escogemos este camino de irnos por los valores medios, ¿no? Porque se simplifica bastante, enormemente los resultados, ¿no? Eh, muy bien, dejamos eso ahí. Ahora, tenemos pendiente entonces cómo se relaciona esto con el espacio libre. Es donde vamos a trabajar un poco más. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar la ecuación 15 que habíamos puesto aquí. Esta ecuación, recuerdan, aquí está en su forma lineal, ¿no? Lo demás, lo que hicimos fue cambio de unidades y pasar a su forma logarítmica. Bueno, volvamos a su forma lineal. Y lo que vamos a hacer es multiplicarlo por la expresión que corresponde. Vamos a poner algo aquí, que sea 1. Vamos a multiplicarlo por el espacio libre en su expresión, tal como se define, sobre su valor. O sea, vamos a poner los dos lados de la ecuación y lo que vamos a hacer es esto. Si multiplicamos por el lado izquierdo de la ecuación 3, tendremos que regresar a la ecuación 3, está bien atrás. Esta era la ecuación 3 que habíamos en su forma lineal, ¿no? Entonces, voy a multiplicar por este lado, perdón, sí, por este lado y dividir entre esto. Eso es lo que vamos a hacer. Multiplicar y dividir. Vamos a usar los dos lados de la ecuación. Ahora, este lado es igual a este, así que es como que la ecuación se nos va a quedar eh, inalterada, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Te ponemos, bueno, el lado derecho sería aquí, creo que hay
pues, por el lado derecho de la ecuación 3. Lo multiplicamos por el lado derecho de la ecuación, hay que corregir esto. El lado derecho de la ecuación, que sería 30 pt sobre gt de cuadrado, ese es el lado derecho, y lo dividimos entre el lado izquierdo, que es este. Entonces, esto es 1, porque ambas son iguales. ¿Y por qué queremos hacer eso? Porque queremos definir un factor que relaciona el campo que yo estoy recibiendo bajo cualquier condición con el campo que estaríamos recibiendo si fuera espacio libre. Este sí yo lo puedo calcular, ¿verdad? Con los datos del transmisor. Este no tengo de momento la forma de llegar a este valor, ¿verdad? Porque aquí va a tener un efecto de las condiciones de propagación particulares que pueden no ser las del espacio libre. Bien, entonces, esto deja inalterada la ecuación anterior. Reagrupamos y nos queda esto. La potencia radiada es igual a lambda sobre 4pi del cuadrado. Este es lo que hemos denominado pérdida del espacio libre, ¿va? Con las salvedades de la interpretación que le vamos a dar a este factor, ¿va? Las ganancias, que son las ganancias máximas, o sea, o las ganancias en el punto eh, de alineamiento que tenemos, ¿no? La potencia del transmisor, ¿verdad? Esto nos permitió traerla para acá y podríamos, esto que está aquí es exactamente lo que nos había permitido obtener Friis. Como lo ven, esta es la fórmula de Friis, pero nos aparece este factor que hemos introducido con esta manipulación que estamos haciendo, que es una relación entre, bueno, es el cuadrado de esta relación de las magnitudes de los valores medios de los campos. El campo real que estoy recibiendo y el campo bajo condición del espacio libre. O sea que lo estamos normalizando, digamos, lo cual me va a permitir usar la ecuación de Friis. Y si yo tengo este factor que me dice cómo se relaciona el campo particular que tengamos con el valor del espacio libre, que es fácil de obtener, ¿cómo se relaciona? Si yo tengo este factor, ya tengo la potencia recibida, pero necesitaría tener esta información. Estamos dándole forma a la información de las condiciones de propagación a través de esta relación. Esto lo vamos a ver muy común en muchas de las gráficas que se usan en propagación, que normalmente la condición particular que estemos estudiando siempre vamos a referir a la que hubiéramos tenido si estuviéramos en el espacio libre. Es una especie de normalización que vamos a tener. Bien, a ese factor le vamos a llamar factor de atenuación. Es este. ¿Qué tan diferente? Nos va a decir qué tan diferente es el campo que estamos recibiendo con respecto al del espacio libre. Entonces nuestra fórmula ahora es esta. PT sobre PR, o sea que hacemos ese movimiento, estaríamos conociendo ahorita cuál es la diferencia, ¿no? Entre lo que vamos a recibir versus lo que transmitimos en el otro extremo. Y todo parece similar a lo que hemos visto hasta ahora, solamente este factor F, ¿no? Que aparece en escena. El factor de atenuación. O sea que esta ya se volvería una expresión ya más, podemos decir, universal. Lo único problema que tendría es que usted tiene que conocer qué es F. Perfecto. Bien, entonces definamos la atenuación como la hemos tratado hasta aquí, que sería el 10 logaritmo de una relación de potencia, no tengo problema, sería PT sobre PR. Eso me va a dar un valor, eh, PT es un valor más grande, recuerda que es la que aplicamos al transmisor. Y lo que vamos a obtener del otro lado es un valor bastante chico, así que esto va a ser un valor positivo, pero debe entenderse cuando decimos que es atenuación, que es un factor de reducción, ¿ok? O sea que
en forma logarítmica, esto se restaría de la potencia de transmisión expresada en dBm o dB watts. Bien, tomamos eso y lo expandimos en nuestras expresiones. Sería, bueno, aquí tenemos un pequeño problema, pero esta estaría en términos de la distancia en kilómetros y la longitud de onda, que es una de las formas que se usa también. En algunos casos puede que nos interese trabajar con la longitud de onda, ¿no? Pues, bueno, la ponemos ahí, nos da la ecuación 24. Y la forma que habíamos mencionado antes sería la atenuación puramente. Fíjense que no aparece aquí la potencia, ¿no? Solo estamos hablando de A0. 32.44 más 20 logaritmo de base 10, distancia en kilómetros, es igual, y ponemos la frecuencia en hertz. Es 20 logaritmo de base 10 menos GT, que sería dBi, perdón, menos GR, y aparecería este factor más aquí, ¿no? Más F dB. O sea que este factor eh, puede, ¿qué puede pasar con este factor? Este puede ser un valor positivo, en tal caso aumentaría la atenuación. O puede darse situaciones en que el valor es negativo, reducir la atenuación. Y usted puede decir, uy, se amplificó. No. Es un, Todo estas son relaciones, ¿no? Aquí no hay nada, perdón, nada que podemos considerar como amplificación o algo activo, ¿no? En todo caso, recuerda que estamos hablando de densidades de potencia, o sea, son alteraciones de densidades, pero no hay ningún elemento activo aquí. Entonces, esto nos permitiría ajustar, ¿verdad? La atenuación. Puede ser que en caso la atenuación resultante pudiera ser menor que la del espacio libre, lo cual es un tema que vamos a estudiar más adelante. ¿En qué caso pudiera ser? Puede ser mayor, puede ser menor. No es que sea sustancialmente menor, pero es un poco menor. Bien, entonces si ahorita tomamos, digamos, espacio libre, ¿cuál sería? Espacio libre es el caso en que el valor recibido del campo es igual del espacio libre. Pues nuestra relación esta que teníamos entre paréntesis al cuadrado, la relación de estos valores de campo sería 1. O sea que no hay diferencia entre lo que estaría llegando y lo del espacio libre. En ese caso, entonces la expresión que tenemos es la que ya conocíamos, ¿no? La del espacio libre. Simplemente aparece F sería 0 y en esta ecuación F se vuelve 1. Otro caso es que sean las antenas isotrópicas, entonces GT, GR igual a 1, F igual a 1, la ecuación se convierte en esta. ¿Okay? Entonces, en este caso, es lo que llamamos bueno, de aquí se entiende qué quiere decir atenuación del espacio libre, ¿verdad? Con los cuidados. Aquí nosotros podemos tener ideas equivocadas, ¿verdad? Que en la atmósfera se perdió, que la atmósfera tiene una respuesta de frecuencia que es de acuerdo a esta ecuación, ¿verdad? No, ¿verdad? Esto es simplemente el área equivalente, el impacto de la captura. La densidad de potencia va a ser la misma, el campo que va a llegar es el mismo, sin importar la frecuencia. Pero al momento de integrar esa señal, que ese campo que llega a la antena, sí es afectada por el área relativa. Acuérdense que el área es la que va a integrar, no va a permitir la captura. Entonces esa área funciona de la frecuencia. Esa es la que funciona de la frecuencia. Pero en sí el campo que va a llegar no debe ser alterado por la frecuencia. Entonces hay que tener cuidado cómo usamos esto. Recuerda que este concepto de atenuación es equivalente y aquí tiene metido dentro de esta ecuación el impacto del área equivalente. Muy bien. En forma, dejándolo siempre en términos del área, esto es repetitivo, ¿verdad? Podemos
expresar esto en términos de área. Fíjense si lo expresamos en términos de área, ¿verdad? Este es A0, es la atenuación, y en lugar de usar ganancias, aquí se está usando áreas equivalentes en el transmisor, área equivalente en el receptor. Interesante, ¿no? Recuerden que estas son función de la frecuencia. Eh, bien, otra vez, las expresiones, ¿por qué querríamos expresarla en términos de área? Hay algunos casos en que puede interesar el usar ganancias, usar áreas, que también es un tema que veremos más adelante. Muy bien. Entonces, la atenuación total, esta sería la atenuación total, ¿verdad? O sea, que eh, es esto, 10 logaritmos de base 10. Entonces, sí incluye las ganancias, ¿no? Claro, si esto las hacemos cero, como es el caso de las isotrópicas, entonces podríamos decir que depende solo del espacio, ¿va? No es cierto, ¿va? Depende del impacto de siempre hay un impacto de las ganancias, aunque sean isotrópicas, ¿no? Están las áreas de resección de la antena isotrópica metida, ¿no? Muy bien. Entonces, expresado en 10 logaritmos, pues para diferenciar el elemento del espacio libre, este es lo que llamamos atenuación del espacio libre. Fíjense este pedacito que está relacionado con el resto, con el factor F menos GT de B menos GR de B. Entonces, normalmente nosotros decimos, este enlace tiene una atenuación de tanto, nos referimos a esto, ¿no? Pero es en el sentido de este modelo que debe interpretarse, ¿va? Muy bien. Aquí la distancia está en kilómetros, por eso aquí hay un error. Vamos a ver, es 32.44. Hemos dicho, sí, otro error encontramos. Hay que corregir eso. Bien, ya tenemos entonces una fórmula de Friis corregida, modificada, diríamos. ¿Dónde está la modificación? En este factor. Bien, volviendo a todo lo que hemos visto antes, podemos agregarle todos los otros factores. La ecuación anterior asume que todo está alineado con respecto a los máximos, que hay polarización. La polarización está acoplada en el lado recepción. Recuerda que en el lado receptor tenemos que tener cuidado de maximizar nuestra recepción de la señal, se maximiza la señal recibida vía que esté todo totalmente acoplado. Acoplado en cuanto a, me refiero a acoplamiento de polarizaciones, o sea que están polarizada la antena de estar adecuadamente, que sea copolar, ¿verdad? La, la relación que tiene con el campo incidente. La otra es la alineación, o sea que esto sí, en la práctica esto es importante, ¿verdad? Uno puede asumir que las antenas se alinean fácilmente, pero piense usted, ¿qué tal que esta distancia sea unos 30 kilómetros? ¿Cómo se asegura usted de que esta antena está viendo exactamente? Recuerde que un pequeño ángulo aquí, una pequeña desviación puede ser un arco bien grande, ¿no? A tantos kilómetros, ¿no? Entonces, sí, esto ocupa un trabajo de precisión, ocupamos ciertos equipos que nos permitan. Los cálculos, con los cálculos obtenemos lo que llamaríamos los azimut y los ángulos de elevación, porque el problema no solamente es de rotación, sino también de elevación. Y esos ángulos los calculamos de ahí con equipos, con aparatos, como ser los que usan los ingenieros civiles, los teodolitos y otros aparatos, alineamos, ¿no? Podemos dirigir la antena en base a cálculos y después podríamos ajustar
vía un ajuste fino y hasta que maximicemos la resección, ¿verdad? Ahí tendríamos que hacer un ajuste mínimo. Ahora, los cálculos no siempre resultan ser exactos, porque siempre hay alguna variación. Por ejemplo, un lugar es un poquito más alto, está ubicado en otro punto, el lugar real que nosotros tenemos. Entonces también se hacen mediciones de esos ángulos basado en, bueno, por una forma de medir es que del otro lado, y esto es interesante, si cogemos uno de estos días que están bien despejados, ustedes saben que hay épocas del año, por lo menos aquí en Honduras, en que debido a las quemas es imposible ver el otro lado, ¿no? O sea, la distancia, la visibilidad se reduce sustancialmente por el humo. Otras épocas es que hay vapor, ¿verdad? Entonces la visibilidad o está nublado. Entonces, si tenemos digamos, un momento de mucha visibilidad, un buen sol, de un lado podemos usar un espejo pequeño, no tiene que ser ni grande, y, y empezar a orientarlo de manera que refleje el sol. Y del otro lado usamos uno de estos aparatos que usan los ingenieros civiles y se puede ver el brillo. Y entonces en ese momento tomar las medidas reales. Esta es lo que se llama el estudio de campo. O sea, se va con todo ese equipo y se encuentran ya los ángulos que son verdaderos. De ahí usted los puede cotejar con los cálculos. Normalmente eso debe estar muy cercano, ¿no? Debe tener precisión. Y así corregimos esto. No es deseable, aunque en algunos casos pudiéramos querer tener algo desalineado por algunas razones, ¿verdad? Eh, si fuera un enlace que no queremos que llegue, pues sí, buscaremos que nosotros estemos lo más separado posible en esta dirección para que esta señal no me interfiera. Pero cuando es el enlace deseado, perdón, la señal deseada, la que vamos a capturar, pues no, esto buscaríamos alinearlos, que estos ángulos fueran cero, todos alineados. Bien, en cuanto a lo que nos queda son los acoplamientos de impedancia, que son estos otros dos factores en ambos lados. Esto ya va a depender de la instalación que hagamos y la selección que hayamos hecho en nuestros equipos. Y el factor F, que aquí no aparecen las condiciones de propagación. Puede ser una lluvia, lo que vamos a tener, F va a tener ahí un impacto por lluvia. Nada más que ahí el F estaría presente en algunos momentos y en otros no. Ahí ya vamos a ver el valor instantáneo o qué porcentaje de tiempo podría dañarse la señal producto de una lluvia. Necesitamos conocer eh, estadísticas, ¿no?, del comportamiento de las lluvias. Como ven, todo esto nos va llevando a cómo ajustamos a las condiciones reales el- nuestros cálculos. ¿Ok? Este es uno de los secretos que vamos a usar. Bien. Muy bien, aquí estamos tratando ahorita ya este es el lenguaje que vamos a usar para fraccionar esa ecuación en cantidades que van a estar, digamos, normalizadas. Vamos a empezar a hablar de puntos de referencia a partir de los cuales vamos a- a definir las cantidades estas cantidades que están aquí. Tenemos que empezar a ver los detalles aquí, a qué se refiere o cuáles son los puntos en el modelo. Ojo, aquí el asunto con el modelo es que nos vamos a meter a asuntos ficticios también, ¿verdad? Así que hay unos puntos ahí que son ficticios, no son reales, pero lo vamos a definir de esa manera para modelar todo lo que es la propagación. Es la intención de este diagramita que tenemos aquí, que es un diagrama normalizado. Por favor, aquí lo que es un modelo ficticio y lo que es la realidad, hay un momento en que uno no coincide con el otro, ¿verdad? Pero el resultado neto, ¿cuál es el resultado neto que yo quiero? Es en el punto de recepción, van a ser equivalentes. O sea, es lo mismo, solo que cómo distribuimos o cómo nombramos las cantidades no necesariamente corresponden a los puntos reales que pudiéramos nosotros tener acceso a, incluso al significado físico que pudieran tener. Bien, entonces
entre el transmisor y el receptor, si esas son las dos cantidades que vemos, a esto le llamamos pérdida total. Esto va a ser real. O sea, lo que vamos con nuestro modelo y lo que nosotros podemos medir entre lo que sale aquí y lo que capturamos de vuelta, sacamos la relación, son equivalentes, son la misma. ¿Ok? Pérdidas del circuito también son físicas. Tenemos unas pérdidas en todo el, entre que salimos del transmisor hasta que llegamos a la antena, hay una serie de pérdidas. Entonces, hay unas pérdidas que están directamente sobre el equipo. Si ustedes han conocido los detalles de un equipo de comunicaciones, eh, normalmente usamos dos transmisores, por ejemplo, podemos usar un transmisor y un receptor, y la antena la vamos a usar para transmitir y para recibir. Cuando usted tiene una antena que lo usa para transmitir y recibir, la pregunta es, ¿cómo se mete a la misma antena? Porque usamos la misma antena. ¿Y cómo mete esos dos equipos? ¿Cómo los conecta? Ahí hay un circuito, ¿verdad? Encargado de eso. Además de eso, pudiera ser que transmitamos más de un canal en la misma antena, porque la antena tiene un ancho de banda que abarca varios canales. Entonces, cada canal tiene un equipito, una salida. ¿Cómo conectamos todo eso? Hay un equipo ahí, bueno, un equipo, un circuito, que estos circuitos, decimos circuito, pero no piensen en los circuitos que vio en la clase de circuitos, ni en la parte de electrónica. Es un circuito de radiofrecuencia. Está formado por elementos que incluyen guías de onda y otros elementos que probablemente no los conocen. Para eso tenemos otra clase, que es la clase de redes de microondas, ¿no? Es donde se conoce todos esos dispositivos. Son un poco extraños. Eh, a veces hay algunas instalaciones que tenemos en la casa que nos dan una idea de lo que podría ser. Por ejemplo, las redes de cable. Fíjense usted las redes de cable de televisión. Las redes de cable de televisión, cuando usted quiere poner dos televisores, usted no los puede conectar en paralelo. Tiene que usar un dispositivo que se llama splitter. No sé si han visto eso. Siempre tiene que conectarlo, si no, si no hace eso, ahí va a producir un montón de fenómenos, reflexiones y la cosa va a verse muy mal. Entonces, normalmente, y todo, cada vez que quiere sacar una derivación, pone otro un dispositivo especial. ¿Qué tiene adentro ese dispositivo? Bueno, agarre uno de esos, sea curioso, estápelo, alguno que ya no usen, y mire a ver si logra usted explicar con sus clases de circuito lo que hay adentro. ¿Ok? Esas señales que van ahí, el rango de frecuencia con que se trabaja en un cable está alrededor de los, bueno, 800 megahertz, digamos. O sea que estamos eh, en UHF, ¿verdad? Pero eso es para uso confinado, o sea, está dentro de un cable, ¿no? No es lo que mandamos al espacio, sino que es lo que está ahí adentro. Bueno, eso no se puede trabajar como ustedes trabajan con una instalación eléctrica, la instalación eléctrica de la casa, ¿va? Ustedes toman dos tomacorrientes que están conectados a un circuito, a un breaker. Todos están en paralelo, así uno pegado en el otro, así, colgados de la misma línea. Eso no se puede hacer en alta frecuencia. ¿Ok? No, no, no se hace. ¿Verdad? Producen una serie de efectos indeseados que jamás los va a usted ver en una línea que tiene 60 Hz. Eso es, para nosotros que estamos en telecomunicaciones, eso es como que fuera de SEBA. Esos fenómenos ni se van a presentar, ¿no? Para que se presente tendríamos que tener una línea del tamaño del país, pues. Eh, Y nosotros estamos hablando de cosas bien chiquitas donde se presentan esos fenómenos. Entonces, a eso se refieren los circuitos que están aquí, a todo lo que va encima para poderse meter a la línea. Entonces, algo parecido, no son exactamente los splitters, pero son así parecidos, pero como la frecuencia es más alta, si el caso es un láser microondas, es otra cosa, ¿va? No nos da el tiempo para meternos a estudiar porque estaríamos estudiando equipo, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes
van a buscar para el proyecto su equipo, lo primero que van a buscar es a qué frecuencia va a trabajar. Bien, entonces ven en el enlace en particular la frecuencia. Digamos que diga que es 4 gigahertz. Necesitan saber que este equipo va a transmitir y va a recibir. Entonces, él va a tener esto ahí adentro. Probablemente no le dé muchos detalles, pero sí le va a decir que esto introduce una pérdida. O sea, que aquí salió una potencia de un watts, digamos, y aquí se va a perder algo. Esto es ineludible. Esto lo llevan todos los equipos, ¿no? A veces nos dan el valor aquí, o sea que no nos tenemos que preocupar por eso. Todo depende del tipo de equipo que nosotros consideremos. Hay equipos que son bien compactos, otros que son, eh, ahí lo van a ver. Ya vamos a seguir hablando un poquito más de los equipos. Bueno, sigamos de ahí. Tenemos esa parte. Entonces, pasamos a pérdidas propias de la antena. Eso ya lo hemos hablado, que se va a ver reflejado en la ganancia. Por eso el cuadro este se refiere a la ganancia, que incluye los dos componentes, ¿verdad? La directividad, que es el aspecto más teórico, y las pérdidas que tenemos. Entonces, pasamos todas las pérdidas previas hasta llegar al elemento que llamamos la ganancia, incluye la línea también, ¿verdad? Que puede ser una línea coaxial, pudiera ser una guía de onda. Eso tiene pérdidas. ¿Ok? Todo eso hay más de lo que dijimos encima a la salida, a lo que integra todo eso. Entonces, si usted toma este punto, todo lo que pasa hasta llegar de vuelta a este punto es lo que llamamos pérdida total. Si sacamos todo lo que es la línea y todo lo que tenga el equipo y nos colocamos en la mera entrada de la antena, los terminales de entrada de la antena transmisora, hasta el otro extremo del enlace, antena receptora, a eso le llamamos pérdida del sistema. Entonces vamos apareciendo dos, dos definiciones dependiendo del punto de referencia que nos refiramos. Estas son definiciones normalizadas, o sea que todas las normas de la UIT están referidas a esto. Esto es sacado de la UIT realmente. Otro punto. Bueno, este ya se vuelve más teórico porque estamos hablando desde dejando de lado las pérdidas de la antena, entonces esa es pérdida de transmisión, ¿no? O sea, sin considerar las pérdidas internas de la antena. Esa le llamaremos pérdida de transmisión. De ahí ya esto ya no es posible, ¿verdad? Porque cuando estamos en el espacio, usted no puede hablar de una potencia. En todo caso, hablamos de campo y no podemos hablar, porque una potencia es un valor único. Aquí hablamos de una densidad de potencia. Bueno, bueno, ¿en qué punto? No, ¿verdad? Pero tomando la ecuación aquella que nos queda, lo que habíamos llamado, entre comillas, pérdida del espacio libre. Bien, ahí incluimos la pérdida del espacio libre, fíjense, que es aquello que hemos visto entre paréntesis, ¿verdad? Que no es accesible para nosotros, pero es un asunto meramente teórico, ¿no? Esa pérdida del espacio libre, que sí, ¿verdad? Si consideramos estas definiciones que hemos tomado para antenas, esto entra en combinación con esto. Esto no existe solo, sino que siempre existe combinado con los conceptos de ganancia. ¿Ok? Eh, si lo queremos ver como algo físico, no lo puede ver solo, siempre está integrado acá. Ok, pero obviamos eso aquí, ¿verdad? Para usarlo como se usan las recetas, ¿verdad? Que uno dice ponga tal ingrediente, bueno, este ingrediente tiene que ir junto con esto, claro, esto no se puede obviar. Entonces, a ese pedacito es lo que se llama pérdida básica de transmisión del espacio libre. Así se le ha llamado, ¿verdad? Independientemente del sentido físico que le queramos dar. De ahí tendríamos, si nosotros queremos considerar, digamos, ya un enlace real, ¿qué vamos a tener? Hay otras cosas que se van a presentar en el enlace y es el cuadro que tenemos aquí. Y aquí es donde tenemos que meterle más tiempo de análisis en la clase. Y es, a ver, ¿qué hacemos? Ya hemos ido adelantando algunas cosas, ¿verdad? Hay otras pérdidas, aparte de esto, que es cuando no haya los fenómenos reales que se van a presentar en la atmósfera. Atenuación gaseosa, o sea, los gases, ¿no?
Atenuación de las nubes. Hay nubes que podía pasar con toda esa niebla. Atenuación de lluvia. La lluvia va a tener un impacto. Desvanecimiento. Esto es algo que de momento parece extraño. Desvanecimiento por centelleo. Pérdida de polarización. O sea que a medida que se propague la señal, iba con una polarización y empieza a moverse la polarización, lo cual me va a afectar, ¿verdad? Al momento de recibir la señal. O sea, hay una despolarización, podemos decir. Pérdida por dispersión de las. La atmósfera me puede dispersar más allá de lo que esperábamos nuestra señal. O sea que nosotros habíamos asumido que se iba a dispersar de una manera particular, producto de la distancia y de la ganancia, de la directividad de la antena, cómo la antena distribuye. Pues no, la atmósfera hace otro trabajo más ahí que la dispersa más. Eso habrá que ver si existe. Pérdida de multitrayecto es otro fenómeno que vamos a tener que estudiar. O sea, que la atmósfera tiene otros impactos que no estaban incluidos originalmente en FRIS y que el factor F trata de analizar o incluir en FRIS estos fenómenos. Pérdida debido a la ocupación del suelo, pérdida de entrada en edificios. Bueno, esto quizás no es la mejor traducción. Los edificios, ¿verdad? Van a hacer un efecto. Bien, entre estos puntos se le llama pérdida del espacio libre. Y bueno, y ahí vamos. Estas son la definición. Aquí lo podemos ubicar de una forma más así, más ilustrada. Los valores estos, vean ustedes. Tenemos nuestras antenitas. Esto trata de mostrar las características directivas de la antena. Y vamos a ver, habíamos agarrado entre estos puntos y este otro punto. La pérdida total va a incluir justo donde sale el equipo más todo lo que esté hasta llegar a la antena. ¿Qué hay hasta llegar a la antena? Lo que es propiamente del equipo, que es este cuadradito que ven ustedes amarillo. De ahí tenemos LFT, dice, que es todo lo que va a introducir la línea. Hay un elemento de línea, puede ser corto, largo, depende del equipo, cómo se requiere eso. Puede ser una línea que tiene que subir hasta una torre y allá al finalmente conectar la antena. Aquí tenemos la antena, ¿no? Aparecen las ganancias de transmisión, de recepción. Entre el punto de entrada de la antena transmisora a la antena receptora, es lo que se llama todo lo que el cálculo de ahí, pérdida de transmisión. Esto coincide con lo físico. El otro punto que estábamos aquí, justo saliendo del equipo con sus pérdidas ahí inmediatas que tiene, es la pérdida del sistema. Ok, vamos más arriba. Tenemos la pérdida básica, que es la que habíamos hablado del espacio libre, ¿no? Vean acá, pérdida básica en el espacio libre, dice, y pérdida básica que es lo que se refiere a L sub B, se le llama, ¿verdad? Esta incluye pérdidas por absorción, pérdidas en la troposfera, LA y LD, absorción y troposfera. Tiene en cuenta los fenómenos. Entonces uno lo va sumando cada una de estas cantidades, o por ejemplo, si tiene este valor, solo le tiene que sumar este otro para encontrar los valores. Ustedes ven que yo hablo de sumar, ¿verdad? Y de restar, porque todo esto que estamos mencionando ahorita está hecho bajo un concepto que todo está en base logarítmica. Entonces, todo lo que ustedes van a encontrar en propagación es en base logarítmicas. O sea, la base con que vamos a trabajar. Así que aquí es sí o sí que uno debe aprender a trabajar con esto. Yo sé que parece elemental trabajar con los logaritmos, pero créanme, a veces la gente por no querer enfrentar algo tan sencillo es increíble, ¿va? Se pone a dar un montón de vueltas con que no, que va a lo lineal. No. Tiene que aprender a usarlo y a pensar en esta forma directamente, sin tener que hacer esos pasos así
porque todos los modelos están construidos. Pues yo le estoy hablando de sumas y restas. Ese es el lenguaje normal. Y aquí tenemos una descripción, ¿verdad? La definición de lo anterior, ¿verdad? Los parámetros, pérdida básica del espacio libre, pérdida básica, pérdida de transmisión del espacio libre, pérdida de transmisión, las siglas que normalmente se van a usar y, bueno, el medio al cual se refiere. Bien, se nos acaba el tiempo y lo dejamos hasta aquí. Nos veríamos en la próxima. Que la pasen bien.